bueno, buenas tardes. Estamos aquí con el profesor de ética, que nos está hablando, que nos va a ayudar sobre los resortes y cómo estos desencadena el desentendimiento moral. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en el TEC? Bueno, en relación valga la redundancia, la relación que se genera entre los maestros y alumnos, pues en muchas ocasiones con profesores que llevan poco tiempo en el instituto, que desconocen en algún sentido la cultura y los valores de la organización, pues sí suele haber situaciones en donde hay una justificación, ¿sí? o al menos presentan una justificación para no actuar como debiera, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, de la exigencia académica, ¿sí? En el sentido de cuidar la honestidad académica de nuestros estudiantes en el cumplimiento de sus tareas, el ser más cuidadosos en evitar la copia en los exámenes, ¿sí? Yo creo que en ese tipo de situaciones es en donde se dan este tipo de justificaciones o resortes de justificación moral, como los llamas, ¿sí? Es decir, donde hay una relajación en términos del comportamiento ético que se espera de un profesor, de la congruencia entre el decir y el hacer. Y es en muchas ocasiones lo que nos cuesta más trabajo como institución, mantener y estabilizar o generar una mayor consistencia. Vuelvo a repetir, particularmente con profesores que o tardan tiempo en entender la cultura del tecnológico, que tardan tiempo también en entender que la congruencia, la integridad es uno de los valores que distinguen la cultura del instituto. Y también obviamente de parte nuestra pues una falta de una inducción al personal un poco más sólida, ¿sí? En términos de lo que se espera de ellos, en términos de el comportamiento y la relación que se tiene con los alumnos. Ese diría yo que es lo que con mayor frecuencia se presenta en términos del ámbito laboral, la falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿En el TEC de Monterrey son conscientes de dichos resortes? Sí, definitivamente, o sea, tan somos conscientes que hay un código de ética que firman ustedes como estudiantes, en donde uno de los principios más importantes pues es el de la honestidad académica. Entonces, al declarar que ese es uno de los valores, uno de los principios que deben cumplir los alumnos del tecnológico, pues lo que nuestra responsabilidad como profesores, como personal del campus, es asegurar que ese principio o que se den las condiciones para que ese principio efectivamente se lleve a la práctica por parte de los alumnos. Y bueno, pues es un trabajo cotidiano, digamos, de la tarea educativa del tecnológico, ¿sí? El asegurar que haya un cumplimiento con el código de ética por parte de los estudiantes, que haya un cumplimiento del código de ética por parte del personal del instituto en términos de la congruencia, del término de la responsabilidad que se espera por parte de nosotros en nuestra tarea educativa, y pues es algo que se trabaja de manera cotidiana. ¿Qué efectos trae para el TEC que los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? La más grave, la incongruencia. O sea, la incongruencia entre el decir y el hacer nos hace perder credibilidad ante los alumnos, perder credibilidad ante los padres de familia, ante la comunidad en general. O sea, eso es un valor, el de la congruencia que debemos cuidar todos los días, porque sí puede llegar a tener un efecto negativo importante
en cuanto al prestigio, en cuanto a la credibilidad de la institución. O sea, finalmente el prestigio y la imagen académica del Tecnológico de Monterrey pues tiene su base en una cultura de trabajo basada en la congruencia. ¿Podría darnos algunos ejemplos más específicos de qué resortes de desentendimiento moral han afectado aquí al TEC? Pues probablemente en algunas áreas o en algunos comportamientos docentes, vuelvo a repetir, esta falta de congruencia entre el decir y el hacer, por ejemplo, que haya falta de respeto de profesores alumnos, ¿sí? Es algo que no podemos negar que ha ocurrido en ocasiones. Relajamiento de la disciplina, ¿sí? Flexibilidad, ¿sí? O relajamiento en la cuestión, vuelvo a repetir, del aseguramiento de la honestidad académica en la entrega de tareas, en la entrega de trabajos, el evitar la copia, ¿sí? o el no tener los mecanismos apropiados para asegurar que el trabajo está hecho con los parámetros de honestidad académica que requerimos. Y yo creo que ese es todo lo que tiene que ver con aspectos que no van acordes a lo que se espera de un profesor en su relación con los alumnos, es lo que suele ser, pues digamos, más evidente en términos de esos resortes de relajación moral, ¿sí? Y la última, ¿por medio de qué vías considera que es posible abatir el desentendimiento moral? Con el ejemplo, ¿sí? O sea, finalmente quienes se encuentran en cargos directivos, quienes se encargan de la coordinación y dirección de equipos de trabajo, deben ser ejemplos del actuar cotidiano que se espera de nuestro personal. Es decir, si yo como profesor de ética no me apego, no me comporto de acuerdo a lo que se espera de un profesor, ¿sí? En esa especialidad, pues voy a perder credibilidad con mis alumnos, voy a perder credibilidad con mis compañeros de trabajo y voy a hacer un desastre en términos de mi desempeño docente, ¿no? Entonces, fundamentalmente es el ejemplo y el principio que he insistido mucho, que es el de la integridad y el de la congruencia. Muy bien, de manera de conclusión de nuestro proyecto, primeramente es claro decir que la función social del Tecnológico de Monterrey es la de educar a los estudiantes que en dicha institución pasen. Entonces, el principal problema del desentendimiento moral que podría ocasionar en la función social, que es la educación, es primeramente una mala preparación de los estudiantes, ya que precisamente si no hay contundencia o si no hay enfoque en la educación, no se va a poder tener gente preparada, gente con sentido humano, íntegra y competitiva en el ámbito internacional como lo establece el Tecnológico de Monterrey. Además, es claro decir que, como lo mencionaba el profesor Juan González en el video, la reputación del Tecnológico de Monterrey se vería totalmente dañada y es importante tener estándares y seguir el código de ética, el cual tiene que ser el principal motor para seguir con la moral y seguir con el camino que el Tecnológico de Monterrey tiene para educar a la sociedad estudiantil.